Norma oficial mexicana que prescribe la forma en la que se realizan las instalaciones eléctricas. Dicha norma es la NOM 029 STPS 2011, manteniendo las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo y condiciones de seguridad. El objetivo de esta norma es establecer las condiciones de seguridad para la realización de actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo, a fin de evitar accidentes al personal que realice las actividades y al personal que esté expuesto a dichas actividades y que pudieran resultar lesionadas. El campo de aplicación de esta ley son todos los centros de trabajo del territorio nacional en donde se realicen actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas permanentes o provisionales, las que se desarrollen en las líneas eléctricas aéreas y subterráneas, así como las que se lleven a cabo en las líneas energizadas. Dicho campo de aplicación tiene algunas restricciones, como por ejemplo, las obligaciones del patrón, las obligaciones de los trabajadores, el plan de trabajo y mantenimiento de riesgos potenciales, procedimientos de seguridad para realizar actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, las medidas de seguridad generales para realizar trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, un plan de atención a emergencias, capacitación, unidades de verificación, vigilancia y concordancia con las normas internacionales. Mecanismos de protección para motores eléctricos. Los motores eléctricos están expuestos a diferentes tipos de problemas eléctricos, por lo que es importante seleccionar y configurar las protecciones adecuadas. Estas pueden protegerlos de averías fatales inesperadas, a su vez que conllevaría a altos costos de reparación. Y por obvias razones, el tiempo de inactividad de estos motores en la industria. Los mecanismos de protección se pueden dividir en 3 niveles: la protección contra cortocircuito, la protección contra sobrecarga y la protección térmica incorporada al motor. Protección contra cortocircuito. Tenemos mecanismos como son fusibles, disyuntor, guardamotor, interruptor de cuchillas o interruptor termomagnético. Esta clase de protección ya es obligatoria instalarlo bajo normas de seguridad. Protección contra sobrecarga. Se entiende por sobrecarga el exceso de intensidad en un circuito, debido a un defecto de aislamiento o bien a una avería o demanda excesiva de carga de la máquina conectada a un motor eléctrico. Hay dispositivos para detectar sobrecargas, forzamiento innecesario y evitar daños. Este tipo de protección reacciona proporcionalmente a la corriente de trabajo consumida por el motor. Se debe tener claro la diferencia entre cortocircuito y sobrecarga. El cortocircuito es una falla de fases con tierra o neutro y sobrecarga está relacionada directamente al trabajo del motor. Los dispositivos más empleados para la protección contra sobrecargas son los relés térmicos, ya que al incrementar la demanda de corriente, la temperatura de los cables tiende a ser más elevada. Protección térmica incorporada al motor. Las dos protecciones anteriores se consideran protecciones externas, sin embargo esta es una protección interna. Consiste en un termistor incorporado al motor contra sobretemperatura o sobrecarga prolongada para evitar daños o avería del motor. El termistor incorporado siempre requiere de un dispositivo externo. Este avisa cuando existe alguna sobrecarga en el motor o una carga que genera un mayor consumo de corriente y a su vez un incremento en la temperatura. Hay dos tipos de termistores: NTC con coeficiente de temperatura negativo y PTC con coeficiente positivo. El termistor, al someterse al calor, reduce su resistencia eléctrica. Cuando llega a su punto de quiebre, sus valores prácticamente cero, que a su vez hará el accionamiento de otro dispositivo, es decir, un relevador con protección al termistor. Este dispositivo
hará el disparo al controlador eléctrico y detendrá el motor. Estas protecciones no son las únicas, son únicamente las fundamentales. Podemos encontrar algunas otras, como es el relevador de ausencia de fase, que va a indicar cuando alguna fase del motor no esté funcionando adecuadamente. A continuación se tiene el esquema general de cómo se deben implementar estas protecciones a la conexión de un motor. Tenemos el esquema de conexión, empezando por los fusibles, que es la protección contra cortocircuito. Después se encuentra el interruptor principal, que es el encargado de activar el motor. Enseguida tenemos el relevador de sobrecarga. Y finalmente la protección térmica. Conceptos importantes para tomar en cuenta. Los motores eléctricos traen en su carcasa una placa. Esta placa se llama placa de identificación. Dentro de esta hay varios parámetros, pero por este momento solo hablaremos de dos: el factor de servicio y la corriente nominal. Es importante entender el factor de servicio. Esto para saber operar un motor de la manera más óptima y de la manera más longeva. Este factor se suele multiplicar por la potencia nominal del motor. Esto nos dice la potencia que se puede soportar bajo ciertas condiciones, o potencia que se le puede exigir a un motor para que siga funcionando. Un motor idealmente nunca debe operar a su carga máxima continua. Siempre debe operar a un rango menor, el cual es la nominal. El que opere a su factor de servicio puede ocasionar que se reduzca la vida útil de este y que se sobrecargue, pero en algunas ocasiones se utiliza para compensar voltajes desbalanceados y en ambientes con temperaturas mayores de 40 grados. Ahora bien, veremos el segundo concepto, que es la corriente nominal. Para entender esto, vamos a ver la siguiente gráfica, que es una gráfica par velocidad, en donde se encuentran las curvas del par motor y del par resistente. Estas curvas se interceptan en un punto. En este punto podemos observar que se tiene el par nominal tanto como la velocidad nominal. Las dos se interceptan en ese mismo punto también. Este punto se conoce como plena carga o intensidad nominal. En este momento, cuando se tiene esas condiciones, se mide la corriente consumida por el motor y como resultado nos da una corriente nominal, que es el concepto que estamos buscando. Por lo tanto, esta corriente, que es la nominal, es la corriente que consume el motor al operar a plena carga. Ahora sí, ya que nos quedaron claros los conceptos anteriores, existe otro concepto muy importante. Este concepto puede llegar a ocasionar una sobrecarga momentánea. ¿Sí? Es importante diferenciar esta sobrecarga momentánea de la sobrecarga continua que se puede llegar a ocasionar por el factor de servicio. Al momento de arrancar un motor, hay un pico de corriente. Esta corriente se llama corriente de arranque y siempre es mayor a la nominal. La relación que existe entre estas dos se representa por la división de la corriente de arranque entre la nominal. Para darnos una idea de lo grande que es esta corriente de arranque, lo podemos observar en la gráfica. ¿Sí? Que al momento del arranque suele tener 6 veces la corriente nominal. Y conforme va aumentando la velocidad, va disminuyendo esta corriente. Por ejemplo, dentro de un motor de inducción común, como es el motor de jaula de ardilla, puede ser la corriente de arranque entre 5 a 7 veces la corriente de inducción. Esto nos dice que realmente es una corriente muy alta comparada a la corriente nominal con la que debe estar operando el motor. Ahora,
Ya que entendimos que la corriente de arranque es muy alta, ustedes se preguntarán cómo es que se arranca un motor. Un motor utiliza un arrancador. Un arrancador es una combinación de dos elementos que son el contactor y la protección contra la sobrecarga. Esto nos permite encender y apagar un motor y tener esa protección para que no se queme. En el caso de los arrancadores electromecánicos, funcionan oprimiendo un botón. Con este se puede apagar o prender el equipo eléctrico que se esté conectado. En este ejemplo sería un motor. Estos tienen varias ventajas. Entre ellas es su tamaño compacto, su costo bajo y su operación segura. También es importante resaltar que estos arrancadores electromecánicos protegen solo a baja tensión. Entonces, estos elementos son necesarios que se utilicen al momento de arrancar un motor. Inversor de giro de motor trifásico de inducción. Este circuito, como su nombre lo dice, invierte el giro de un motor, y tal efecto se logra invirtiendo el campo magnético generado por las bobinas en el estator, de modo que el rotor tienda a seguirlo y gire en sentido contrario. Para lograr este efecto basta solo con invertir dos fases, cualquiera de las líneas trifásicas que alimentan al motor. A nivel industrial, encontramos algunos elementos que desarrollan esta tarea mediante un solo artefacto, pero trabajando con el control electromagnético logramos el mismo resultado con dos contactores conectados a la red. Cabe resaltar que los dos contactores no se pueden activar al mismo tiempo porque ocasionaría un cortocircuito en las fases, por lo que se deben clavar ambos contactores para que cuando se active uno, el otro se encuentre desactivado y viceversa. A continuación se tiene el circuito de conexiones de inversión de giro. Por un lado tenemos el circuito de control y del otro lado tenemos el circuito de potencia. El circuito de control está constituido por el botón de paro, el botón que activa uno de los contactores para dar un giro en sentido de las manecillas del reloj, y el botón al sentido contrario que activa el otro contactor. En la parte de potencia tenemos las tres líneas. Vemos que nuestra línea en medio, nuestra línea 2, siempre va a ser la misma en ambos contactores, pero la línea 1 y la línea 3 van a ser las que estarán intercambiadas para provocar el cambio de giro. A continuación se ve en la simulación cómo se activa la bobina 1, la cual abre este circuito y no permite que exista algún cortocircuito en esta parte. Para poder realizar el cambio del otro sentido tenemos que presionar el botón de paro y el botón que permitirá el cambio de giro. Aspectos prácticos del control de frecuencia variable para un motor de inducción. Si de aspectos prácticos hablamos, la mejor solución para el arranque continuo y sin escalones de un motor de inducción, sin duda es el convertidor de frecuencia variable. La limitación de corriente ajustable evita los picos de corriente en el suministro de red eléctrica. Además de tener un arranque suave, el convertidor de frecuencia también permite el control de la velocidad de la frecuencia del motor, considerando que los motores, estando conectados directamente a la red eléctrica, solo pueden lograr las condiciones ideales de funcionamiento en el punto de estado de funcionamiento constante. Pueden ser utilizados de modo que el rango de las velocidades varía en función del control de la frecuencia. Por ejemplo, desde 4 volts a 0.5 Hz o de 400 volts a 50 Hz. La relación constante entre el voltaje y la frecuencia garantiza los puntos independientes que operan
con el par nominal de la carga mm. Otras ventajas de los convertidores de frecuencia incluyen la estabilidad a altas velocidades con fluctuaciones por debajo de un 1% y la opción de cambio en el sentido de giro. A medida que se genera el campo de rotación del convertidor de frecuencia, un simple comando de control es todo lo que se requiere para cambiar la frecuencia de fases y la dirección del giro del motor. La protección electrónica del motor está integrada en los convertidores de frecuencia, también asegura un funcionamiento sin la necesidad de las medidas adicionales de la seguridad. Relés de sobrecarga en este caso. El convertidor de frecuencia funciona como un convertidor de energía de alimentación del motor. El convertidor obtiene la corriente activa desde la red eléctrica a través del rectificador y suministra el motor de corriente activa y reactiva a través del inversor. La potencia reactiva necesaria para el funcionamiento del motor es proporcionada por los convertidores del circuito. En cuanto a la red eléctrica se refiere, el convertidor de frecuencia se comporta prácticamente como una carga resistiva. La conversión de energía y los tipos actuales asociados se deben considerar en el diseño de los dispositivos de comunicación y de protección de la derivación al motor. ¿Cómo se conecta un controlador de frecuencia variable a un motor de inducción? Vamos a hablar del variador FR-S500 de la serie de Mitsubishi. Este controlador es muy usado en la industria. Primero vamos a conocer sus partes externas o su forma en general. Hay que recordar también la forma de conexión del motor, las conexiones delta y estrella. Lo primero que vamos a tener en el controlador es una indicación del estado, una indicación LED donde nos mostrará la frecuencia a la que está trabajando el motor, un potenciómetro de control de frecuencia para poder modificar la frecuencia manualmente, una cubierta para la conexión de cables, un panel de mando, una tapa frontal, una placa con características del mismo variador y por último el modelo del variador. Conociendo el variador de frecuencia. Esta es una imagen de un variador de frecuencia sin la tapa y lo que podemos observar es que va a contar con una conexión exclusiva para el fabricante, un puente para la conmutación de la lógica de control, esto es la conexión para comunicarse externamente hacia el variador de frecuencia, salida de alarmas, unidad de mando, cubierta de cables, bornes para la conexión. ¿Dónde conectar el motor? Antes que nada, se debe cerciorar que el dispositivo está desenergizado para poder manipular con confianza cualquier tipo de conexión. Antes que nada, se debe retirar la cubierta de potencia del variador. Usualmente están ubicados en la parte inferior y se puede retirar fácilmente. Después se van a observar dos tipos de bornes o dos tipos de conexiones. Del lado izquierdo se pueden observar los bornes para la alimentación. En este caso es una conexión monofásica, pero si se tratara de alimentación trifásica tendríamos 3 bornes. Del lado derecho podemos observar la denominación de letras U, V y W. Esto indica que ahí se debe conectar cada borne del motor. Esto viene dependiendo de la conexión que se realice del motor. En este caso se hará una conexión en triángulo, como se puede observar en la figura en la parte inferior derecha. Conexión de control y bornes para la conexión de potencia. Estos son los que nos interesan para realizar la conexión con el motor. ¿Cómo se ve realmente? Conexión de alimentación del variador. En la primera imagen, el usuario desmonta la tapa y ubica los bornes para realizar las conexiones.
En este caso podemos observar una tapa descubierta y ubicación de los bornes de alimentación y los bornes de conexión del motor. En la siguiente imagen, el usuario alimenta el variador mediante una conexión monofásica. Del lado izquierdo el cable verde indica la tierra, el cable café es la línea y el cable azul es el neutro. A un lado se encuentran las conexiones U, V y W donde irá conectado el motor. ¿Cómo se ve realmente? Conexión interna del motor. Del lado izquierdo observamos los bornes de conexión de un motor trifásico. Como habíamos comentado, los indicativos de U, V y W. En este caso se realiza una conexión en delta. Del lado derecho, la siguiente imagen, se ubican los cables que irán conectados al variador de frecuencia. Puesta en marcha. En la primera imagen ubicamos ya realizadas las conexiones de la alimentación, así como también las conexiones del motor al variador de frecuencia. Después, el usuario procede a realizar el arranque y paro del motor mediante los botones que cuenta el variador y observando la frecuencia en el panel donde están el display LED. Realiza la modificación de la velocidad mediante el cambio de frecuencia con parámetros previamente descargados según el manual. Así como también observamos el potenciómetro para realizar la modificación manual y también cuenta con algún botón que permita el cambio de giro. ¿Se puede usar un controlador de frecuencia variable para control de arranque? Técnicamente sí, es posible. Al variar la frecuencia se puede arrancar el motor desde el variador. De hecho, el variador es la opción más aconsejable para manipular un motor de corriente alterna. La cuestión es que es una inversión grande solo para realizar esa función, ya que el propósito del variador es modificar la velocidad y utilizarlo en aplicaciones donde no se desean incrementos bruscos de par. Aspectos prácticos del control de arranque para un motor de inducción. El equipamiento para arrancar y parar un motor de inducción es una cuestión de costos y de seguridad. Primeramente, tenemos que ver el diseño y la selección de los componentes adecuados. En cuestión de seguridad, empieza desde el diseño y la selección de los componentes del sistema del arrancador para el motor y el contactor y el relevador de sobrecarga. Seguidamente, nos concentramos en el arrancador. El arrancador, como podemos ver, en cuanto a su diseño, el sistema de arranque y paro por botones pulsadores con prioridad al paro siempre representa mayor seguridad. Seguidamente, tenemos en cuenta el control de arranque. El control de arranque, recordemos que una vez accionado el botón pulsador de arranque, se mantiene alimentada la bobina M, como podemos ver en la imagen, por medio del contacto auxiliar, conectado en paralelo con un botón de arranque. Seguidamente tenemos el arranque del motor. Este arranque de motor, con la conocida ventaja que si se va la energía eléctrica al volver, no encenderá. Sin embargo, la ventaja más grande en caso de ocurrir una contingencia al accionar los dos botones de arranque y paro del circuito, tendrá la prioridad al paro. Fue diseñado para que no se alimente la bobina cuando esto ocurra, situación que no sucede con un circuito de prioridad al arranque. Control de arranque de un motor de inducción trifásico. El arranque es el proceso de puesta en marcha de una máquina eléctrica.
En el caso de los motores asíncronos, para que esta operación pueda llevarse a cabo, es preciso que el par de arranque sea superior al par resistente de la carga. De esa forma, se obtiene un momento de aceleración que obliga a girar al motor a una velocidad cada vez más elevada, alcanzando el régimen permanente cuando se igualen los pares motor y resistente. Para reducir las corrientes en el momento de la puesta en marcha de un motor, se emplean métodos especiales de arranque según que la máquina tenga su rotor de jaula de ardilla o con anillos. Los principales métodos son los siguientes. Los sistemas de control de arranque se pueden dividir de las siguientes formas: controladores electromecánicos y controladores de estado sólido. El arranque directo es la manera más simple de arrancar un motor de jaula de ardilla. Es conectar el motor directamente a la red eléctrica por un proceso de conmutación simple. Como resultado de esta aplicación obtendremos altas corrientes de arranque, que son las corrientes de sobrecarga, que a su vez causan molestas caídas de tensión en la red. Por este motivo, las compañías eléctricas suelen limitar la potencia nominal de los motores conectados a la red. En el momento de la puesta bajo tensión, el motor actúa como un transformador, cuyo secundario, formado por la jaula de poca resistencia del motor, está en cortocircuito. La corriente inducida en el rotor es importante. La corriente primaria y la secundaria son prácticamente proporcionales. Con esto tenemos altas corrientes de arranque. Recordemos que la caída de tensión puede afectar otros dispositivos eléctricos de la red y no únicamente nuestro motor eléctrico. Esta aplicación es conveniente en unidades en suministros estables que permiten altas corrientes de arranque. Arranque estrella delta. La puesta en marcha del motor se hace mediante una transición entre los devanados del estator. Los puentes en la caja de bornes se omiten y las conexiones de los devanados se conectan a la red mediante 3 contactores. El objetivo es reducir la corriente de arranque mediante la reducción de la tensión. Si se compara el par realizado por el arranque directo al arranque con el estrella delta, se nota que el estrella delta tiene un par muy bajo al inicio. Las aplicaciones las podemos hacer en unidades que solo están sujetas a cargas después de la aceleración. Hay un relevador temporizado que se encarga de hacer la transición a delta, como se muestra en la figura. El tiempo requerido para el arranque en estrella depende de la carga del motor y debe mantenerse hasta que el motor haya alcanzado del 75 al 80% de su velocidad de funcionamiento. ¿En qué condiciones conviene colocar un control de arranque para motores de inducción? Como ya vimos, existen varias formas de arrancar un motor de corriente alterna. Puede ser mediante un variador de frecuencia, un arrancador suave o un cambio de estrella a delta. Pero ¿cuáles son las condiciones para colocar un control de arranque? Es conveniente cuando el motor es de potencia considerable. Si el motor es de pequeña potencia, la corriente al arrancar el motor no será demasiado elevada o no será una corriente significativa para provocar caídas de tensión en la red a la que está conectado. Pero en la mayoría de los casos es conveniente colocar un control de arranque para un motor de inducción. Asimismo, esto depende también de las normas de regulación. Si la corriente de arranque de dicho motor es mayor a los límites permitidos dependiendo de la norma en el país en el que nos encontremos, deberá ser obligatorio contar con un control de arranque. Otra condición que debemos tener en cuenta es que el aumento repentino de par del motor puede dañar la máquina o dispositivos a los que está conectado el motor.